Hola Carlito, ¿Cómo estás? ¿qué tal? Todo excelente. Cuéntame. Mi nombre es Joel Caro, esto es Café Estudio. Hoy vamos a hablar de estudio de mercado. Algo que es muy recurrente aquí es que vienen y nos preguntan, ¿no? ¿Qué necesitamos para poder empezar nuestro proyecto, nuestra e-commerce, nuestra startup o nuestra cafetería? Pues nosotros siempre les recomendamos primero saber estudiar cómo está el movimiento actual del mercado, y para eso hay que hacer un estudio de mercado, que es el tema del día de hoy. Entonces, para esto ¿qué es un estudio de mercado? Hay que saber qué significa el mercado, valga la redundancia. El mercado es el conjunto de gente que busca solucionar sus propias necesidades, y aparecen estos actores que son las empresas para solucionarlas. Esa es la definición. Entonces, ¿cómo podemos nosotros empezar a entender qué es lo que está pasando básicamente en el mundo del café haciendo nuestro estudio de mercado? Para esto hay que hablar de las 3 olas. ¿Qué son las 3 olas? Son etapas en el mundo del café, en el mundo global, que ha ido creciendo a través de consumo, a través obviamente del consumo, pero de situaciones concretas. La primera ola se da en más o menos 1914, en la Primera Guerra Mundial, en la cual la empresa suiza Nestlé empieza a crear una marca haciendo café liofilizado. La liofilización es una deshidratación del café que puede hacerse en una planta a través de procesos que no lo vamos a tocar porque son más técnicos, y se pone dentro de sobres, ¿no? Esto se lo dan a los soldados que iban como carne de cañón a poder tener mayor energía. Esa es la verdad. Y hay que tener claro esto, punto, de que este cafecito era robusta. Después vamos a hablar un montón del tema de las variedades, etc. Uy, tenemos para... olvídate cuántos temas vamos a tocar. Este cafecito en particular es más amargo, menos sabores exóticos como los que tenemos a Dios gracias, y por ende quemado por la liofilización, más amargo, ¿no? Entonces la gente de esa época tiene esto en la mente. Pero esta empresa suiza, Nestlé, hizo que la gente en las mañanas tomara más café que sus infusiones normales que tomaban. Así que históricamente hay que darle también las gracias. Segunda ola de café. Una empresa en un puerto de Estados Unidos empieza a tener café a granel, pero a diferencia de la primera ola, que era robusta, empieza a dispensar arábica. Y después vamos a hablar de la arábica. Pero en este caso, la gente pues empezó a tomar granel y fue muy bonito, muy chévere. Vino un pata y dijo: ¿es que vamos a crear más empresas de esto, ¿no? Más sucursales. Pasó unos temas y lo sacaron de la empresa. Él se fue, se puso maletas y se fue a Europa. Vio el concepto en Italia del servicio, le gustó, puso una empresa al frente de ellos, una cafetería, y fue tan buena el concepto y el servicio que terminó comprándoles el nombre. Esta empresa se llama Starbucks, que empezó a darle mayor empuje al tema del confort de las personas y hizo que pues todos ahora tomaran cafés arábicos, a diferencia de la primera ola, ¿no? Así que sí hay que darle las gracias. De hecho, actualmente sigue siendo la empresa más importante que vende café a nivel mundial, ¿no? Y la tercera ola, que es la que actualmente estamos, aunque también se habla de una cuarta ola, es el consumo cognitivo-cultural. Es importante saber que cada vez el consumidor está más preparado para tomar la decisión de compra, sea un producto o sea un servicio. ¿Por qué? Por la tecnología. La era de la información ayuda mucho para tomar las decisiones. Entonces la gente ya sabe que el producto que va a tomar si está quemado, si no está quemado, si utilizó pesticidas, si no los utilizó, si es bueno para su producto. 20.000 cosas más. Entonces, el café de especialidad, que se hace un examen de estos y coloca los atributos muy especiales y toda la parafernalia que existe detrás, que es importante también saberlo porque su trazabilidad hace de que esté en punta. Ahora, dato acá importante, que por ejemplo en Costa Rica, que es un país muy cafetero, Nestlé ha cambiado sus tuestes más claros en este país. Es una tendencia. Y si nosotros vemos un poquito más atrás, no solamente con el mundo del café, Marlboro en su momento en Europa ha dejado de vender cigarrillos y ha empezado por lo eléctrico, perdón. Entonces, ahora vamos a hablar, después de haber hablado de las olas de café, de un acrónimo que se llama PETS, la gente que lo conoce como PETS, Pesting, etcétera, etcétera. Lo importante de esto, vamos a tocar 4 puntos especiales: el aspecto político que pasa en el mercado, económico, tecnológico y social. Entonces, son partes importantes que nos van a ayudar a identificar cuáles son las necesidades que la gente está buscando, ¿sí? A esto en marketing le llaman insight. Vamos a tocar el primer punto político.
Podríamos tomarnos horas a hablar del tema político a nivel de años anteriores en el mundo del café, tanto global como interno, pero vamos a tocarlo en específico a partir de la cuarentena. Lo que ha pasado, por ejemplo, este año es que, a diferencia de los otros, se le está pagando muy bien ahora el productor. Antes era una explotación terrible, porque no se justificaba el precio local, porque al ser el café un producto commodity, está supeditado a la bolsa de valores de Estados Unidos. Por ende, la realidad global no necesariamente ajusta con la local. Entonces siempre hay un desequilibrio, casi siempre por tirado por debajo en ciertos años. Este año no. Ha subido. ¿Por qué? Brasil le dio una helada que hizo que más de 380.000 sacos no se exporten. Entonces, ¿qué ha pasado con la gente que importaba el café a sus países? Se tiene que buscar en Honduras, en Costa Rica, en Panamá y también en Perú. Por ende, la oferta y la demanda ha hecho que la bolsa de valores suba casi el doble. Y bueno, ustedes y todos nosotros sabemos el contexto actual, el dólar está súper alto, pues son dos variables importantes que han hecho que el café suba. Pero en años anteriores era muy distinto, ¿no? Nosotros acá podemos hacer un pequeño paréntesis y quisiera contarles una pequeña historia. Hace 2 o 3 años nos invitaron a una empresa del Estado a ir a una rueda de negocio para Ayacucho, en la parte de Huamanga. Entonces eran unas 5, 6 mesitas y nosotros estábamos pues entrevistando a cada productor, eran más o menos 28 o 29 productores y nos traían un cafecito, ¿no? Que nosotros no podíamos analizar en ese momento, que le íbamos a traer al laboratorio en la escuela para darle. Lo que nos dimos con la sorpresa fue de que de todos los productores solamente uno sabía leer y escribir. Y eso nos puso una intriga porque ellos tenían toneladas detrás de ellos. Y no nos cuadraba mucho, ¿no? Entonces, fuera de esta incertidumbre salimos y éramos unas 4 de la tarde. Y en Huamanga no sé si han ido, pero hace un frío pero terrible, un graniza. Y en plena granizada salimos y nos encontramos que en la plaza sus esposas y sus hijos estaban en sandalias esperando a sus esposos que estaban entrevistándonos con nosotros. Eso nos dio cuenta de que la realidad que existía allá con la que nosotros veíamos era totalmente antagónica. El kilo de café que ellos vendían en Pergamino estaba a 6 soles, exactamente igual que una taza de americano que en Miraflores. Y no era una trazabilidad justa. Entonces eso fue en su momento bastante crítico, que a nosotros de verdad nos cambió mucho la misión que nosotros teníamos y la visión también a la vez. Y se las comparto para que vean de que hay mucho más detrás de una taza de café y que verdaderamente cuando nosotros actuamos colectivamente no solamente nos beneficiamos a nosotros sino a todos. Ahora, basándonos en el tema político, es un poco lo que pasa. Es un gran momento también a la vez porque la industria ha empezado a crecer de manera muy chiquita, haciendo una cola larga, que en su momento hablaremos de este libro, pero que va a ser muy útil porque va a poder apalancarnos de muchas más formas, va a poder diversificarse de muchas más formas también. Ahora, en el tema económico vamos a hablar de un poco la rentabilidad, que uno debe saber cuál es cuando va a meterse en el mundo del café. Nosotros tenemos más o menos unos 17 años en el rubro de alimentos y bebidas. De hecho, hemos también tenido nuestra cafetería en su momento. Eso es otra historia del cual vamos a hablar después. Pero en el tema gastronómico, normalmente se van entre 15 y 50% de rentabilidad. Todos estos datos van a ser depende de cómo se gestione el proyecto. En el tema de bares, normalmente la rentabilidad oscila entre un 45 a un 80%. Y en el tema de café, normalmente oscila entre un 80 a un 95%, es alta la rentabilidad, siempre y cuando todo esto se compare a un mismo volumen. Es importante por eso la diversificación en el producto. No solamente es una taza de café o no solamente es un cuarto, sino debe estar diversificado para encontrar el volumen que se necesita y ahí encontramos una buena rentabilidad. En este aspecto, no es por nada del cual el café se ha convertido en un producto muy importante que la gente ha decidido apostar para emprender justo en esta cuarentena, ¿no? Y si no me equivoco es ropa, para vender por internet. Ahora, vamos a hablar del tema tecnológico, creo que lo vimos hace un momento, lo conversamos. La gente sabe mucho mejor qué es lo que necesita, qué es lo que quiere. Y antes de ver algún servicio o algún producto, investiga, lo observa. Entonces la decisión de compra es mucho más objetiva. Por ende es importante, obviamente, la presencia
en los medios donde mi público objetivo está, en este caso son las redes sociales, depende de dónde se quiere enfocar, y tener en cuenta de que cada vez la era de la comunicación crece mucho más, es abismal en todo este tema, ¿no? Y hay que pues estar muy presentes en eso, que ahora es mucho mejor porque ya no necesitas un local físico para poder empezar tu proyecto, es mucho más resiliente en modelos de negocio, ¿no? Dropshipping, economías colaborativas, economías de acceso, distintos modelos que nos pueden ayudar para poder probar nuestra propuesta. Y finalmente el tema social. No es por nada que Starbucks es la mejor cafetería del mundo. La mejor digo porque es la que más vende. No hablo de su producto, de su calidad y de su servicio, hablo de modelo de negocio como tal. ¿Por qué? Porque es social. De hecho, ha salido, o sea, ahora Starbucks ha sacado una línea premium que ya da cafés de especialidad. Y eso es algo bien interesante porque lo han estado testeando creo que desde el año pasado, justo por todo lo que comentas, ¿no? Esta ola que viene de una u otra manera subiendo y entendiendo que el consumidor final quiere más ahora. Y esto es lo que Starbucks detectó y está empezando a probar. Y eso es bien interesante. En algún lado capaz lo podemos dejar. Igual lo que acabas de comentar, Carlitos, es importante. Hay un punto importante que a veces todos los emprendedores siento yo que hemos caído y caemos o caeremos, que es el tema del precio. ¿El precio es importante? Sí, porque el precio también clasifica. Pero no necesariamente el que lo ponga más barato significa que se van a comprar más. Si no, una taza de café en Starbucks no se vendería 9, 8 soles, 10 soles, la gente no lo compraría, ¿no? Entonces, hablando de un tema social, ese es el punto, no es un tema económico, es un tema más de cómo las personas perciben el valor real, ¿no? Entonces, la gente le puede dar más este tipo de tazas, perdón el ejemplo, o esta. Pero de pronto esta que se ve más bonita para mis ojos cuesta más barata que esta. Entonces, ¿cómo puede mejorar el tema del precio? Cuando entienda que el consumidor valorará lo que conoce. Cuando no lo conoce, no lo valora, no encuentra el valor real. Entonces es importante eso tener en cuenta, sobre todo cuando estamos haciendo este primer ejemplo de nuestro estudio de mercado. Luego de encontrar eso, empezamos a hablar de nuestra propuesta de valor, que lo vamos a ir desglosando un paso a paso con el Canvas, que es un plan de empresa muy interesante que les recomiendo que todos lo podamos aplicar, que no solamente es un plan de una sola vez, sino que debería actualizarse para dar la tendencia, dar la vanguardia y medirlo nosotros mismos, ¿no? Checar mejor nuestros KPIs y ver un histórico y poder mejorar porque el mercado todo el tiempo está cambiando, es constante. Entonces esto no es un trabajo solamente una vez, es un trabajo constante. Si les gusta, ni siquiera lo van a sentir. De hecho, la mejor forma de trabajar es no sentir que uno trabaja. Que lo disfruten, ¿no? Bueno, espero que todo les haya gustado. Y si llegaste hasta aquí, quédate con nosotros para seguir compartiendo contenido de café y de emprendimientos. Nos vemos la próxima semana.